se abra la ventana. Cierro de aquí, ¿no? Y ya está. Dejar un poquito que se Espera que se abra. cargue hasta el final y se abra. Qué bueno esto, ¿eh? Es impresionante. Porque ha tenido que llegar la pandemia La comisión de hoy para nosotros. para que O hagamos sea, la comisión de la comisión. Ya, cerrar. Vale. Ya ha tenido que llegar. ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? Ahí en Zoom otra vez. Abajo. Sí, espera que vaya el ratón. Ha tenido que llegar la pandemia para aprender todo esto. Ya tenéis. Ya estamos. Ya estamos, ¿no? ¡Hala! Agur. Según a todos, estamos ya, podemos empezar, si os parece, la comisión de organización. Vale, empezamos la comisión de organización hoy jueves 18 a las 9 y vamos a empezar por el punto número 1 en el cual se trata de toma de posesión como concejala de Euskal Herria Bildu a doña Denis Rey Ormaza. Pues hemos comprobado ya, también secretaria de todo, que tiene todos los requisitos, ha presentado todo lo que se le requería y entonces todo ok para que el día jueves que viene tome posesión como concejal del Ayuntamiento de Plenche. Le daremos la bienvenida, por supuesto. No sé si tenéis algo que decir, ¿no? O pasamos al segundo sin más, ¿no? Vale. No. Bueno, dar cuenta del decreto de la alcaldía número 493/2021 del 10 de noviembre por el que se nombra a doña Sara Romero Viar, concejala delegada de Igualdad, Cultura y Juventud. Bueno, hemos estado viendo, en principio Sara pues asume la concejalía que en todas sus áreas, las áreas que llevaba Leire Gondra, a excepción de comunicación, que lo va a llevar a la alcaldía directamente. Lo demás, el resto de áreas lo va a asumir ella, en principio. Y bueno, me imagino que habéis visto el decreto en el cual pues, comenta todas las áreas. Lo único, luego, si para antes del pleno, me imagino que nos diréis también lo que va a asumir Denis, me imagino, ¿no? No, si pero va a eso es asumir en el siguiente. El siguiente, vale. Ah, bueno, sí, que ya eso es, vale. Bueno, si no hay más, el punto 3, vamos. Esto es rápido. La propuesta de modificación de los asuntos de las áreas de ciudadanía y territorio. Modificación de la descripción de los representantes motivada por la institución de la concejala que han renunciado a su cargo. Entonces, aquí lo único que hacemos es un pequeño cambio, sobre todo porque había áreas como pues, desarrollo económico, además del área que están con turismo de Iñaki Sáez. Lo que vamos a hacer es meterlas dentro del territorio y ordenamos un poco los participantes en cada una de las áreas. En organización estamos Imanol Nieves y yo, y suplentes Iñaki y Sara. Y en ciudadanía, Nieves, Sara e Íñigo Aspinza, y como suplentes Imanol Lardines y Iñaki. Y luego, como en comisión de territorio, titulares Imanol, Íñigo y Iñaki, y suplentes Nieves y Sara. Entonces, pues ahora lo único que quedaría vosotros si queréis hacer alguna modificación en cuanto a componentes de las áreas. En nuestro caso, modificación no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que Denise se haga cargo de todas las áreas que antes hacía cargo Aisea. Entonces, Vale. Simplemente sería cambiar el nombre de Aisea por el de Denise. Vale. Vale. Pues luego si pregunta sería la cuarta pregunta. O el cuarto punto del día. Si tenéis alguna cosilla y si no, pues nos vemos a las 10, si no, o a las 11. Vale, pues listo entonces, ¿no? Sí. Venga, pues es que ricasco, ¿eh? No,